Bueno, chicos, van a ir ingresando, por favor. Vamos a continuar. Entonces, estamos hablando de un aspecto ya más, como les decía, importante en lo que va a ser la razón de la persona. Entonces, las actitudes es lo que se ve, lo que se observa, ¿no? Para nosotros como psicólogos. ¿Qué referente se tiene? No te olvides que la actitud no solamente es un referente de la decisión que has tomado con esa actitud. En lo laboral, chicos, como les decía, en mis años, mi tiempo de experiencia a veces en el trabajo, lo que buscan las empresas es que el psicólogo haga cambiar estas actitudes en beneficio de la empresa. Yo sé que por eso hemos tenido muchos problemas con algunos compañeros de la facultad, por ejemplo, ¿no? Que piensan que los psicólogos en la empresa estamos para explotar a la gente y etcétera. Pero con el tiempo se ha ido marcando, como les decía eso, ¿no? Que no es que ligues, no es que obligues, es que fomentas, es que desarrollas. El psicólogo en la empresa hace que los mandos medios sean líderes y los mandos altos sean ya como coach. Haces que como psicólogo se genere un ambiente de trabajo basado en lo que es competitividad, eficiencia, trabajo en equipos, responsabilidad, etcétera. Pero como todo en psicología es muy difícil si alguien no quiere, ¿no? Si ustedes están estudiando lo que es el área de psicología clínica o se van a afianzar ese lado o terapia o lo que sea, siempre es más complicado si una persona no quiere estar en ese lugar o no asume o no es consciente, ¿no? De que necesita algunos cambios o mejora. Pasa lo mismo, o sea, no dejan de ser personas dentro o fuera del trabajo. Hay espacios en el trabajo donde la gente se desarrolla bien, pero fuera del trabajo tienen problemas personales, familiares, y por eso van a un psicólogo. Es algo similar en la empresa, pasan mucho tiempo y ocurre ese tipo de aspectos en los cuales nosotros tenemos que colaborar, tenemos que coadyuvar para, como les decía, el cumplimiento en realidad de lo que necesita la empresa. Ese es nuestro trabajo. Pero en la empresa, ¿qué más hay que tomar en cuenta o qué más tienes que considerar? Como pueden ver, aquí hablamos mucho de lo que es de la administración de la diversidad y estas diferencias individuales. Cada uno de nosotros o cada uno de los aspectos tiene que basarse en esto, en ese reconocimiento. Crear responsabilidades para medir la diversidad. Los psicólogos tenemos las herramientas necesarias, pero no basarnos solamente en test, ¿no? Al momento de contratar o al momento de buscar desarrollar a la persona. Tenemos que crear las herramientas necesarias como es la evaluación de clima, la evaluación de rendimiento, los talleres de trabajo en equipo, los aspectos de interacción de las personas. La responsabilidad de esto de medir la diversidad tiene que ir de la mano con lo que quieren, ¿no? Los dueños de la empresa. Que esa visión que tienen es la que nosotros tenemos que ayudar a cumplir. Pero como toda ciencia en psicología, igual necesitamos la medición, la validación de este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, crear responsabilidades para medir la misma. Proporcionar obviamente un programa de capacitación personalizado. Tiene que ocurrir el desarrollo de la persona, pero también la empresa tiene que poner y moldear este tipo de aspectos, ¿no? Cómo capacitarlos, bajo qué líneas, bajo qué puntos necesarios tiene que existir. El programa de capacitación generalmente es anual. Como les decía, haces una evaluación y en octubre, septiembre estás tomando estas evaluaciones para generar un plan anual por áreas, incluso por personas. Porque la formación es un punto importante en cualquier empresa, no para lo técnico solamente, sino para los aspectos de competencias profesionales, ¿no? Y es por eso que se genera la necesidad de que se tome tiempo para la capacitación.
hay que desarrollar un código explícito de conducta para que tenga que afianzarse en en el respeto a la diversidad y a las diferencias, ¿no? Para por lo menos poder considerar un clima adecuado de trabajo. Como les decía, actualmente, perdón, la Ley General de Trabajo en Bolivia no reconoce pues un código de trabajo de cada empresa. No se puede manejar. Bueno, está en contra actualmente de la ley, ¿no? Porque con eso se podía despedir de una manera mucho más fácil, sin tanto papeleo, sin pagos ni nada. Pero ahora solamente se han basado, como hablábamos en el artículo 16 de la Ley General de Trabajo, para un despido. Entonces, como no puedes hacer esto, pero tampoco puedes dejar que la gente haga lo que quiera en la empresa, y con esto me refiero a que la gente incumple muchas veces el horario de ingreso, los días de trabajo y este aspecto de actitud, de peleas internas, de diferencias que se lo llevan a lo personal en la empresa y que se hace uno de los problemas más grandes. No porque no puedas manejarlo, ¿no? Sino como que es algo que se va transmitiendo en todas las áreas del trabajo y en todas las empresas. Entonces, necesitas marcar, como se dice vulgarmente, la cancha para saber hasta dónde sí puedes ser flexible o qué punto ya te vas a pasar. Y no solamente con un punto subjetivo como es la cultura, ¿no? Laboral o los valores corporativos, eso no te afianza ni te asegura nada. Entonces, para tener una acción de sanciones también, que también te sirve obviamente como justificativo si en algún momento quieres despedir a alguien, o a través del ministerio se mandan nosotros mandamos los memorándums que hacen referencia a que una persona llega tarde, es impuntual o tiene problemas o X o Y. Entonces todo eso te sirve como antecedente de que un momento ya lo despidas y en el ministerio ya tengan también ese conocimiento de esta persona, ¿no? Para evitar muchas cosas, todas las empresas desarrollan este código de conducta, que generalmente está diferenciado entre lo que se espera de la persona dentro de la empresa, que es lo que sí se podría premiar o reconocer como la iniciativa, el trabajo en equipo, la tolerancia, pero sobre todo está más específico en lo que no se puede hacer en la empresa. Muchas empresas han hablado y explícitamente han puesto sobre el acoso laboral, por ejemplo, ¿no? El acoso sexual dentro de los compañeros de trabajo. El acoso laboral, nos referimos a eso del moving laboral, ¿no? El constante trabajo, la constante presión hacia una o dos personas, a veces que no tiene que ver solo con el equipo, entonces está diferenciado y está valorado de otra forma. Este código también tiene que estar específico sobre cuáles serían las sanciones. Ahora, muchos de estos se dividen, ¿no? Las sanciones leves, sanciones medias y sanciones graves y hasta muy graves. Cuando hacemos este código de ética, se intenta tomar en cuenta todas las posibles falencias o todas las posibles fallas que puede existir. Como me entienden, ¿no? Digamos, me he olvidado parte del uniforme, eso es una falta leve. Cuando haces esta falta leve, ¿qué corresponde, no? Memorándum, sanción de medio día de trabajo, etc. Cuando tienes una falta media, ya es que te has olvidado un procedimiento o está existiendo negligencia de tu parte, por ejemplo, otro tipo de sanciones. Faltas graves serían ya obviamente que deliberadamente no hagas caso o rompas algo de la empresa, que conlleva ya una sanción mucho más fuerte económica. Y las faltas muy graves que están relacionadas al artículo 16 del Código de Trabajo, en el cual ya puedes despedir a la persona inmediatamente sin derecho a finiquito o a beneficios o nada, ¿no? Entonces, lo pro y contra voy a decir, este código de conducta que tenemos que exponer en cada empresa es totalmente necesario, porque como les digo, marcan la cancha en lugar de qué es lo que podemos y no hacer. ¿Por qué? Porque tiene que existir un espacio de coambiente con todas las personas y todas las personas estamos hablando de la diversidad y las diferencias que tenemos. Entonces tiene que intentar ser código de ética lo más parecido a una sociedad actual.
con un nivel de justicia, lo voy a decir, relevante, para que todos tengan la misma oportunidad en el sentido de que si hacen las cosas bien van a ser reconocidos y si hacen las cosas mal van a tener una sanción por este código de ética. Ahora, legalmente no puedes simplemente abrirlo. Ese es el problema que existe en Bolivia. Si yo en mi empresa quiero que exista un código de ética, necesito que todos los miembros de la empresa lo firmen, lo reconozcan y lo valoren. Entonces, con ese código firmado por todas las personas, yo voy al ministerio, lo presento, hago una copia, digo que estas son las valoraciones y muestro las firmas, ¿no?, de todos los empleados. Entonces, desde ese momento puede correr, pero si los empleados no están de acuerdo, pues lamentablemente queda solo en una idea, ¿no?, o en un valor. Entonces, si bien el código de ética nos tiene que ayudar, como ven, a estos aspectos. Queremos unir a la gente en un equipo, bajo una sola línea de trabajo y reconociendo obviamente esa diversidad, ¿no? Entonces, el código de ética, pueden buscar en internet, hay un montón de códigos de ética de distintas empresas que varían obviamente según la naturaleza de la organización que tienen, ¿no? Como han podido ver con los sindicatos, o sea, tienen un objetivo Brenda diferente. me dice, ¿Verás? Ya. Entonces decíamos, chicos, ¿no? O sea, hay una variación de acuerdo a la naturaleza de cada organización y el código de ética tiene que ir en valor a aquello. Hay que presentar candidatos representativos de la diversidad, ¿no?, de la opinión, no solamente en aspectos como ven en la foto sociales o de raza, ¿no?, sino las opiniones que van a tener o los aspectos de opinión que van a tener. Aunque no crean, esto siempre ha sido un poco más complejo. Bueno, ahora ya es más abierto, creo, un poquito la sociedad, ¿no? Pero en Cochabamba, por lo menos, voy a decir lo que es un aspecto de trabajo, una cultura muy machista. Siempre hemos tenido diferencias con las mujeres, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que hemos tenido diferencias porque a veces no les dan la misma oportunidad. Pero, aunque no me crean, ha sido mucho peor con los gays, ¿no? Con los que tienen una identificación, una identidad sexual diferente. Donde se ha sentido, se ha escuchado mucho la diferencia que existen con ellos, o no quieren trabajar con ellos, o simplemente los ven como que no pueden cumplir las funciones. Entonces, por eso hablábamos que esa diversidad es necesaria, porque caemos en un punto de racismo, de inflexión con la otra persona. Pero creo que en los últimos 10 años, por lo menos, sí se ha trabajado mucho con eso, en el sentido de que ya la gente es abierta, ¿no? Pero en muchas empresas existe este problema de la diversidad hacia los gays, hombres y mujeres, obviamente, que no les dan la misma facilidad o ellos mismos a veces no se sienten con la misma confianza, obviamente, para hacer distintas funciones. Algunos sí, algunos no, pero creo que es algo que va a ir cambiando. Pero deberían existir, que todas estas personas puedan opinar, ¿no? Por eso están los comités mixtos, están los sindicatos, o están otro tipo de suborganizaciones dentro de la organización, lo voy a decir, en la que pueden expresar aquello, ¿no? Ese tipo de necesidades o de aspectos. Para administrar la misma, obviamente hay que hacer encuestas, auditorías, grupos focales, etcétera, donde se pueda recolectar información si está habiendo un avance, una mejora. Eso también tú lo puedes generar como empresa a través del clima laboral o a través de las reuniones del sindicato, buzón de sugerencias, o sea, hay varios aspectos en los que la comunicación sí es muy necesaria, ¿no? Ahora, con esto siempre ocurre algo que tiene que ver con el nivel o el punto de trabajo, que es, un segundito. Cuando la comunicación se hace informal, chicos, es donde existe mucho mayor flujo de información. Tienes un grupo del trabajo en WhatsApp, pero de ese grupo existen subgrupos, ¿no? Y de esos subgrupos a veces hay algunos grupos en los que no estás incluido. Porque les caen mal, porque creen que van a llevar el chisme o van a hablar de otra persona.
Son las acciones y actitudes que tomamos a veces, ese tipo de cosas. Entonces, con esto de la diversidad, yo creo que va mucho de la mano eso, el punto, el nivel de comunicación que debería existir. Pero todo se basaría en realidad siempre y cuando nosotros como empresa fomentamos mucho eso, el dar la oportunidad a que opinen, a que hablen, a que aporten con ideas. Creo que es una de las pautas más necesarias para realmente poder tener un nivel de diversidad claro, ¿no? Y esas diferencias individuales se acaban porque estás decidiendo algo hacia la empresa. Entonces es un punto de objetividad que ayuda mucho y que debería ser más valorado en realidad. Por lo menos acá en Cochabamba, Bolivia, no tenemos mucha esa apertura. El dueño tiene perdón, el jefe tiene la razón y punto. Y eso es una falta muy, muy grande, creo que deberíamos ir cambiando. Cuando hablamos de organización, o básicamente empresa, un aspecto de cómo nosotros nos desarrollamos en la misma también tiene que ver con la percepción y la atribución, o ese valor, dónde estoy, o sea, quién reconoce lo que hago, o ese aspecto de crecimiento, de apoyo, cómo va a ir desarrollando. No te olvides que esto es básicamente una percepción. Ya yo no soy responsable de lo que los demás opinen, ¿no? Sino de lo que yo hago, básicamente. Pero muchas personas se basan solamente en una percepción, se basan en el chisme para generar una realidad o una percepción no solo de una persona, sino de la empresa. Cuando hablamos de un proceso conceptual, deberíamos saber filtrar, analizar, entender de manera objetiva todos los aspectos que vamos a generar. Cuando hablamos de este proceso, tenemos que seleccionar, obviamente, información, saber valorar cuál es más importante para mí, por qué, porque si no, la categorización, dónde va a ir, qué nivel de importancia le voy a dar a la misma, la interpretación de la información del mundo que nos rodea a partir de los 5 sentidos, ¿no? Pero esta percepción no solo se basa en estos 5 sentidos, bueno, o sea, está incluido estos 5 sentidos cuando escucho opiniones y veo actitudes, ¿no? De otras personas. Como decía, hay gente y hay jefes sobre todo que hablan mucho ¿no? de la igualdad, del trabajo, del valor, pero ellos son los que no cumplen. Entonces, de esta forma es en que los seleccionamos y tenemos una percepción de ellos. Tenemos una percepción de ellos y de su trabajo. Tenemos una percepción de sus limitaciones para el trabajo en equipo, para el trabajo colaborativo. Tenemos una percepción sobre lo que realmente nos puede ayudar o no. Entonces, esta percepción conceptual es ese flujo que nosotros tenemos que tener. Y como les decía, es lo que yo opino, yo veo y yo analizo. Pero, ¿qué factores influyen en este proceso perceptual que voy a tener? Primero hay que tomar en cuenta quién lo percibe, ¿no? Es decir, yo como persona, ¿qué nivel de experiencia tengo? ¿Qué necesidades o qué motivos tengo? ¿Qué valores y qué actitudes voy a tener? Entonces, este reconocimiento o este valor, primero parte de ahí. ¿Quién lo percibe? Y obviamente cómo lo percibe, ¿no? Por eso hablamos de acá de lo que es el escenario. Yo de manera física, yo de manera social y organizacional. ¿En qué escenario voy a recibir aquello? No es lo mismo que tenga un compañero de trabajo y que vea una actitud o una reacción dentro del trabajo que lo vea en una fiesta o en una actividad deportiva, ¿no? No son de la mano, evidentemente, no conllevan aquello. Pero cómo lo voy a percibir se basa en eso, ¿no? La experiencia que voy a tener en algo similar. El escenario o el lugar donde está desarrollado y obviamente lo percibido. Dame un segundito, por favor, chicos. ¿Aló? ¿Ya? Necesito que le llames a la señorita, por favor, para comentar. Yo le voy a decir por qué me llamaste. No está, no hay por eso. ¿Sí?
Ya, para informarle, decirle que ya se habla conmigo. Yo le voy a llamar después. Jorge, ¿quieres tu supervisora directa? Ah, ya, perfecto, ya, no hay problema. Yo llego y hablo con ellos, ya, gracias. Está bien. Ya. Pero chicos, a ver, entonces, estos factores que influyen, ¿no? ¿Quién lo percibe? ¿Bajo qué escenario, bajo qué lugar, bajo qué condiciones lo vas a percibir? Y lo percibido, ¿no? El contraste que tiene que existir, la separación, la intensidad, movimientos, repetición, novedad, etcétera. Entonces, esa manera en la que vas a percibir. Todo se basa, creo, más en la experiencia, ¿no? En esos motivos o en esa relación que vas a tener a veces hacia el aspecto o hacia la persona. Entonces, ¿qué proceso perceptual voy a tener de aquello, ¿no? ¿Qué valor o qué valor le voy a dar en realidad? Pero no se olviden que en la organización este aspecto de cómo lo percibes o qué motivaciones tal vez sí y qué experiencias sí, pero valores y actitudes a veces personales es lo que tenemos que aprender a separar. Necesariamente bajo un escenario en el cual uno pueda trabajar, ¿no? Es decir, maduramente hay que saber diferenciar, digamos, si una persona me cayó mal o no, sobre el objetivo que tiene la empresa. Ese tiene que ser el primer punto. Entonces, por eso hablamos de un proceso perceptual, de ese punto de aprendizaje, en lo cual también cómo lo percibimos tiene que tener otro tipo de aspecto. Para reconocer, obviamente, algo o percibirlo de una manera, existen también algunas distorsiones para poder comprender o entender aquellas. Una de las más comunes, digamos, tienen que ver al momento, no solo de la toma de decisiones, ¿no? Sino del reconocimiento de las otras personas. Uno de los aspectos sería el efecto halo, ¿no? Que hace referencia básicamente a que yo con la percepción que voy a tener, voy a intentar, como ven en esta imagen, rescatar o en base a mi experiencia, rescatar lo más posible de una persona. Puede ser que me identifique, puede ser tener algún valor, es lo que nos ocurre a veces, muchas veces en las entrevistas de trabajo, genera este efecto halo en el cual vemos a una persona, ¿qué te digo? Si a mí me gusta ser puntual y vestirme bien, por decirte, y llega una persona así puntual y que se viste bien, voy a tener este impacto del efecto halo. Voy a decir que esta persona también tiene este tipo de aspectos, de trabajo, de valores, pero voy a estar hablando de mí a través de la valoración de esta persona, ¿no? El efecto halo estaba muy bien marcado, sobre todo en lo que es el marketing, donde se ha hecho más conocido, digamos. Ustedes ubican, existe ese tipo de publicidades en las que sale un experto, ¿no? Un médico experto, un odontólogo experto que te habla del producto porque es bueno, etcétera. Si te das cuenta es eso, ¿no? Lo que quieres es reforzar, digamos, una pauta positiva en una actitud, en un trabajo, en un producto, etcétera, ¿no? Son esas distorsiones que a veces hacen que nos compliquemos. La percepción selectiva, en realidad tiene que existir a veces, muchas veces una discusión para poder reconocer o valorar algo. Cuando hablamos de percepción selectiva, a veces pedimos siempre opiniones de 2, 3 personas. Siempre va a ser más importante de los amigos y familiares. O simplemente buscamos parte de la experiencia, ¿no? En lo que vamos a tener. Cuando hablamos de otra distorsión sería la proyección, ¿no? Como les decía, nos identificamos con esta persona o con esta actitud o con esta situación que ya hemos vivido, que ya hemos pasado y nos identificamos, por decirlo así, porque sabemos cómo se han sentido. Y este aspecto de, obviamente, proyección o de identificación también hace que no tengas, o sea, tengas una distorsión amplia de las cosas, ¿no? Del efecto contraste, algo similar, lo del efecto halo, ¿no? Haces inconscientemente un contraste con una u otra persona, porque te recuerda algo, porque sientes más afinidad o los valores que vas
vas a manejar con o hacia esa persona. Este efecto contraste muchas veces hace que en vez de tomar una decisión correcta o adecuada, vas a basarte en cosas un poco subjetivas, ¿no? O esenciales o personales, por decirlo así, en lo cual no está muy bien marcado este aspecto. Otras distorsiones perceptuales serían las profecías que se cumplen por ellas mismas, que muchas veces son coincidencias evidentes, ¿no? En el trabajo, en lo que va a ocurrir, en lo que van a decir, en la manera en que van a pensar, en la manera en que van a liderar. No se denominarían profecías, ¿no? Simplemente serían aspectos similares del trabajo, de acciones, nada más. Los estereotipos y los prototipos también hacen que nosotros distorsionemos un poco la percepción de una persona, ¿no? Los estereotipos, este punto de aspecto donde ya etiquetamos a alguien por su actitud, por su vestimenta, etcétera. Este aspecto de prototipos de cómo queremos que sea la persona dentro de la empresa. A veces vemos algo de potencial en ellos y los contratamos. Entonces es solamente un prototipo. No quiere decir que nos va a dar la seguridad de una, perdón, del trabajo, del cumplimiento, ¿no? Todo esto tiene que ver, acá por lo menos en este ejemplo, con las entrevistas de trabajo, ¿no? Entonces no estamos cumpliendo esa diversificación que debe existir. ¿Por qué? Porque acudimos al efectuarlo, tenemos una percepción selectiva hacia las personas. Muchas veces se dice que la toma de decisiones, a veces en empresas medianas y grandes, es que se toma entre varias personas, ¿no? Para no sentirse una parte culpable. Entonces, si alguien toma una decisión, él es el único responsable. Si varios toman la decisión, ya como que se reparten la culpa, ¿me entiendes? Entonces, es también una percepción selectiva. Tanto la proyección, el contraste que tiene que existir, de las profecías, ¿no? O las razones y los estereotipos. Entonces, conllevan una gran cantidad de distorsiones sobre lo que deberíamos centrarnos, básicamente, hacia la persona y hacia los aspectos. Sobre los procesos perceptual que vamos a tener, tenemos que tomar en cuenta que existe una manipulación de la impresión. Y esto es lo que les decía, con los chismes, con los preconceptos, con las etiquetas que vamos a dar a las personas, o no solo a las personas, sino también a las ocasiones o las situaciones que han ocurrido. Cuando uno tiene varias experiencias, sobre todo malas, a veces entra en aquello, ¿no? Y va a existir una manipulación de la impresión, inconscientemente. De igual forma, tendría que existir una administración de esta distorsión. ¿Cómo conllevas eso? No confías netamente en aspectos como el chisme, como los comentarios, como los envíos de mensajes o fotos. O sea, esta administración de distorsión tiene que basarse en un punto netamente objetivo que tiene que ir de la mano con lo laboral, con lo que se espera de las funciones y con lo que se espera del trabajo. Entonces, de esa forma vas a tener en realidad una administración de este proceso, ¿no? De conocimiento y perceptual para el fin o el apoyo hacia la empresa o hacia lo que se está estimando, o por lo menos lo que se quiere de esta herramienta como empresa. Para que ello ocurra en las empresas, perdón, para que ello ocurra en las empresas medianas o grandes, tiene que existir la motivación y el reforzamiento, que es netamente un aspecto, como siempre hemos dicho, conductual, ¿no? De estímulos-respuesta y reconocimiento o premiación para generar un tipo de actitud hacia el trabajo. Cuando hablan las empresas, bueno, nosotros de recursos humanos hablamos de la motivación, de la automotivación, del ponerte la camiseta, del hablar, somos una familia en la empresa, nos queremos, nos reconocemos, nos apoyamos. Siempre existe una variación muy amplia porque no corre aquello, ¿no? No existe que seas una familia. No existe que exista un punto de reconocimiento como tal. O sea, la motivación tiene que ir no global,
A eso quiero llegar. La motivación tiene que ser un aspecto que hace el jefe inmediato a través del coaching, perdón. Tiene que ser un trabajo constante en el cual se verifique el cumplimiento de objetivos, se verifique el rendimiento de las personas, se verifique el cumplimiento de promesas, lo voy a llamar. ¿Por qué utilizo esto? Porque cuando hacemos coaching en la empresa, ¿qué es lo que buscas? Buscas que los mandos medios se identifiquen y crezcan. Entonces es doble trabajo, por decirlo así, chicos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un seguimiento, tienen que leer cosas que les das como coach, tienes que ir encontrando esa variación, pero sobre todo lo que se busca es el aspecto del cambio, ¿no? Para mejor, lo voy a decir, hacia la empresa. Entonces hay que motivarlos, hay que reforzar esos aspectos motivacionales para que esa conducta se repita, que es lo que básicamente el conductismo nos habla en distintas etapas o aspectos, ¿no? Como pueden ver, aquí hablamos sobre la motivación, ¿no? Que esa motivación es la gasolina del cerebro. Muchos autores, sobre todo en este aspecto de autodescubrimiento y autorreconocimiento, chicos, si han leído algunos libros de autoayuda, sobre todo, se basan netamente en esta motivación, pero esta automotivación. Lo hacen ver como, ¿no? El Secreto, Caldo de gallina para el alma y no sé qué otros libritos que he encontrado, he visto alguna vez y sí, he leído. Pero se basa en fomentar. Por eso es que mucha gente, o qué éxito han tenido estos pequeños libros de autoayuda. ¿Por qué creen? Porque se han basado en la necesidad de las personas, tal vez en el miedo o la vergüenza, voy a decir, de algunas personas de ir a un psicólogo. Y donde encuentran mayor tranquilidad en ellos, en los amigos, en la familia y en estos libros, ¿no? Gente que tiene problemas, tal vez nosotros lo tenemos, y ¿a quién acudimos? A gente cercana, a gente que nosotros le vamos a dar un valor. Y como les digo, estos libros han tenido un boom muy fuerte porque ha sido una manera en la que se motivaban a través de estos libros o estas palabras, se identificaban con otro grupo mayor de gente que pasaban lo mismo, entonces era mucho más fácil, conductualmente hablando, salir adelante, ¿no? Ustedes ya han llevado, es obviamente, la teoría de reforzamiento, nos habla netamente del condicionamiento clásico de Ivan Pavlov, ¿no? Que todos conocemos los experimentos que hacía con su peso a través del estímulo-respuesta, ¿no? Y el reconocimiento y después obviamente quitar, en este caso, la carne para que el peso siga babeando mientras tocaba la campanita, ¿no? Básicamente eso es lo que hacía Pavlov. El condicionamiento operante que ya Skinner habla, como conocen, tiene que ver mucho con ese aspecto de las tareas que queremos realizar, de ese reconocimiento, valor que vamos a dar. Pero básicamente es cambiar una conducta por otra, con experimentos, con reforzamiento, con premiación, para que pueda existir el mismo, ¿no? Si bien hay una teoría de reforzamiento, también hay una estrategia del mismo, en la cual, como les decía, existe el reforzamiento positivo, con nuestro reconocimiento el premio, el reforzamiento negativo, que en muchos casos ayuda también al cambio de actitud, de valor o de reconocimiento que se tiene hacia las personas, el castigo o la premiación y también la extinción de de esta conducta, ¿no? Cuando hablábamos del reforzamiento positivo se dividía en dos cosas, lo que era la ley de reforzamiento contingente y la ley de reforzamiento inmediato, ¿no? En lo cual se busca un cambio de acción más que de actitud, que tiene que ver mucho con este tipo de aspectos. Entonces, la motivación va de estas dos razones, ¿no? De la motivación externa que tiene que ver con las personas que te rodean, con el valor que te quieren dar, con el sueldo, que es un premio, obviamente, o un reconocimiento,
Porque actualmente muchas de las empresas tal vez ya no hacen bonos o reconocimiento económico, pero sí reconocimiento emocional. Felicitarles a todos, darles certificados, darles un día libre, hablar con ellos frente a todos. O sea, siguen siendo aspectos de reforzamiento que buscan el cambio de la conducta, básicamente, ¿no? Y fortalecer o reforzar los mismos para que exista gente motivada, exista gente identificada con la meta de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que nosotros como psicólogos también tenemos que entender? Que la empresa requiere de aquellos, o ese cambio de actitud muchas veces, o la falta de este cambio de interés de cambiar la actitud, va a marcar nuestro trabajo, ¿no? Va a ser más bien una diferencia o algo difícil. Entonces, la motivación tiene que ver con este aspecto externo, pero también con el interno, ¿no? En un punto clásico, digamos, yo te pago extra un bono para que hagas una tarea. Cuando haces el coaching, generas la conciencia de la persona de que tiene que tener una motivación más grande, de que tiene que tener planes a mediano plazo, ¿no? De que tiene que encontrar un desarrollo personal para llegar a ser un líder, pero más que eso, para que pueda tener una eficiencia en el trabajo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, estos aspectos de motivación tienen que ser lo que encamine básicamente a lo que van a ser el cambio de la conducta, las consecuencias de la misma, cómo vamos a reforzarlas, entre otras cosas, ¿no? Que tienen que ver mucho con, como les decía, este aspecto de trabajo o identificación de cada una de las personas con su diversidad en un grupo grande, ¿no? En un equipo de trabajo, que es lo que es una organización o es una empresa. Entonces tenemos gente de todo tipo, con todo tipo de valores, creencias, de conocimientos. Existe un grupo grande de gente que se afianza o se afina en un nivel de trabajo o en un ritmo de trabajo. Hay gente que no le gusta la cultura, no le gustan los valores y probablemente va a ser mucho en contra de la empresa. Y como ven aquí, tiene que existir también un punto, un nivel de motivación, que es lo que hace que tú vayas todos los días a trabajar, ¿no? A veces son las deudas, son la familia, los hijos, que los usamos a veces como un punto de motivación para que podamos trabajar, podamos cumplir con las funciones de trabajo. ¿Ya? Chicos, como falta un minuto, hasta esta diapositiva, por favor, vamos a mantener. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda para que continuemos el día jueves, hasta esta parte que nos hemos quedado. Muy bien, creo que nada. Ya, muy bien, chicos, entonces les agradezco. Nos vemos el día jueves 2 de la tarde, por favor. Gracias.